Caminos alternativos. La clínica veterinaria del Dr. Carlos Serna. Un concepto distinto en atención veterinaria. Contamos con el primer laboratorio de análisis clínicos veterinarios del Valle del Collara. Análisis de sangre en todas las especies con resultados en el día. Citología de oídos, piel y vaginal. Análisis de materia fecal para detección de parásitos. Recibimos muestras de otras veterinarias. Y como siempre, el spa perros, para que tu mascota luzca impecable. Además, guardería. Recibimos tarjetas de crédito. La clínica veterinaria del Dr. Carlos Serna está en Jansson 180 en la Villa de Merlo. Teléfono 472-322. Farmacia Sagrado Corazón de Jesús. Todo en farmacia y perfumería. Recetas magistrales, homeopatía, flores de Bach, flores de California. Abrimos todos los días. Aceptamos tarjetas de crédito y débito. Visítenos en la Avenida del Deporte 301 frente al casino. Teléfono 474-098. Centro Integral de la Fruta y la Verdura. Entre Vitro Becerra 466. Pedidos al 478-025 o 476-090. Centro Integral de la Fruta y la Verdura, siempre ofreciendo lo mejor. Abasteciendo el desarrollo de la Villa de Merlo. Fiestísima, todo para sus fiestas. Ofrece panchos, super panchos y hamburguesas con o sin pan y aderezo, snacks, artículos de copetín, gaseosas Manaos a precios increíbles, también artículos de cotillón y repostería. Precios especiales a comercios y revendedores. Fiestísima está en Poeta Agüero 515, pedidos al 474-594. Grupo Clima, 9 hoteles aliados para brindar servicios turísticos en la Villa de Merlo y sus alrededores. Contamos con una infraestructura única y con personal especializado para que su estadía, evento, contingente o congreso transcurra en un clima ideal. Reservas al 475-297 para grupos 0266 154 63 71 13. Visítenos en www.grupoclima.com.ar. Alternativo y complementario. Tienda holística. Más de 1000 artículos para la práctica de terapias complementarias. Elementos de radiestesia, orgonites, lámparas de sal, imanes terapéuticos, cuencos y campanas tibetanos y mucho, mucho más. Esencias del boticario, aromas y perfuminas, libros y música. Cremas Norma Mayandi. En la Avenida del Sol 715, Paseo del Sol, alternativo y complementario. Tienda holística. Aceptamos tarjetas de crédito y débito. Tu casa nueva está en Nicoletti Materiales, porque tenemos todo en materiales para la construcción: sanitarios, instalación de gas, electricidad e iluminación, plomería, grifería, accesorios, aberturas, pisos, revestimientos, pintura y muchas cosas más. Hasta el mobiliario, también todo para el jardín y tu piscina. Nicoletti Materiales, en Ruta 1, 715, Villa de Merlo. Nicoletti Materiales, tu casa te espera. Aquí estamos cerquita del mediodía, en la Villa de Merlo, comenzando una nueva entrega de Caminos Alternativos. Este programa que lo que pretende es echar una mirada diferente sobre la realidad cotidiana, que te permita tener otra perspectiva de tu propia realidad y de lo que nos está sucediendo en estos momentos, en estos tiempos, y fundamentalmente en este momento presente, porque lo único que tenemos en realidad es el presente. Podemos hablar mucho del futuro, podemos hablar y quejarnos de nuestro pasado, pero eso es incierto en el primer caso e inmodificable en el segundo. Entonces lo que realmente tenemos es el presente, y lo que estamos sembrando hoy es lo que vamos a cosechar mañana. Por lo tanto, tenemos que ser muy cuidadosos con cómo actuamos en este momento presente, porque estamos generando así nuestro futuro. Y no solamente cómo actuamos, sino cómo pensamos.
En todas las épocas, en realidad, el hombre siempre buscó develar los misterios de su existencia, ¿no es cierto? Buscando respuestas a los interrogantes de, fundamentalmente, quién soy, de dónde vengo, a dónde voy. Y aparecen siempre ligados a otros interrogantes, que son más existenciales, que son a veces inexplicables. Por ejemplo, ¿qué finalidad tendría sufrir? ¿Por qué tengo que sufrir? ¿Por qué la agonía y el dolor nos a veces sumergen en la profundidad, en los abismos tan profundos, ¿no? ¿No será acaso que el dolor y la enfermedad son mensajeros? Y estos mensajeros tratan de decirnos en su propio lenguaje, en su particular lenguaje, cuáles son las lecciones que nosotros tenemos que aprender todavía. Y si en realidad las enfermedades y el dolor y el sufrimiento son mensajeros, ¿cómo hacemos para develar esos mensajes, para poder tratar de sortear esos obstáculos, ser más flexibles, de modo que este camino que estamos transitando sea un poquito más ameno, más amable, más tranquilo? Si bien es cierto que en la etapa en la que nos encontramos nosotros los seres humanos tenemos un equipamiento mental, por así decirlo, que es incapaz todavía de resolver estos misterios y que no siempre puede llegar al fondo de este misterio que resulta ser nuestra vida, nuestra existencia y el propósito de ella, ¿no? El que creó todo esto, ¿qué habrá querido hacer? ¿Para qué estamos nosotros acá? ¿Para qué se manifestó la vida como tal, como la vivimos nosotros, con este nivel de comprensión de un montón de eventos y también con un nivel de ignorancia supina en un montón de temas? Por ejemplo, como este que te estoy contando, ¿no? ¿Para qué la vida? ¿Para qué estoy yo acá? ¿Cuál sería el propósito? Y bueno, están las teorías evolucionistas que dicen que todo va avanzando y va tratando de encontrar un camino por el cual seguir transitando, como lo hace el agua entre las rocas, buscando su nivel, ¿no es cierto? Y están los otros, los que creen que en realidad hay propósitos muy superiores al propio de nuestra vida. Y ayer justamente miraba un video de 3 minutos que lo publiqué en Facebook. Si te metes en Facebook y pones Leopoldo Laje, vas a encontrar un video que tiene 3 minutos y que muestra dónde estamos ubicados nosotros en nuestra galaxia y dónde estamos ubicados dentro del universo. Y realmente algunas analogías que hace ese video te muestran la pequeñez de lo que somos nosotros. Realmente, si una de las analogías que hace, por ejemplo, es que si yo tuviera el tamaño de un glóbulo blanco de sangre, ¿no es cierto? El universo en el cual, o mejor dicho, la galaxia en la que yo estoy metido, sería inmensamente más grande, pero el sistema solar sería como todo América, para que vos tengas una idea. Ese sería el tamaño de nuestro sistema solar en comparación a lo que yo represento para esta comparación, ¿sí? Siendo yo un glóbulo blanco y mi sistema solar en tamaño, ¿no? Estamos hablando. Sería todo América, con todo su volumen, ¿eh? Entonces, fíjate la pequeñez que somos nosotros. Nuestro Sol es un puntito comparado con cualquiera de las
estrellas más grandes que se conocen. Y nuestra galaxia es un puntito comparado con el universo en el que estamos. Y seguramente fuera de nuestro universo hay otros universos. Y entonces podría seguir así hasta el infinito. Y entonces deberíamos ser un poco más modestos, ¿no? Cuando pensamos en que somos el ombligo del mundo o que nosotros somos el propósito en sí mismo. Nosotros seremos uno de los propósitos en todo caso. Y el primer paso para entender y para poder ascender un peldaño más en esta escala de evolución en la que estamos tratando de avanzar, de a poco como podemos, cada uno con su camino, cada uno con sus creencias, con su visión de la vida, ¿no es cierto? Pero fundamentalmente cada uno sintiendo lo que le pasa en el interior, que hay algo más, hay algo diferente, hay algo que evidentemente yo tengo que transitar intelectualmente, pero también tengo que sentirlo internamente. Y para poder ascender, para poder caminar ese tránsito hacia un estadio superior, el primer paso es poner sobre la mesa las cartas que tengo. Esas cartas son insuficientes. Ya sabés, yo puedo tener una cierta lógica, puedo tener una cierta inteligencia, puedo tener un entendimiento, todo eso está teñido de mis creencias, como te decía, de la educación que recibí, de las creencias religiosas y de los maestros que estuvieron al lado mío, que me pudieron dar algunos pasos, pero necesariamente voy a tener que recurrir al auxilio de maestros superiores, como por ejemplo son las leyes universales. Y entonces, por ejemplo, podemos acudir a la ley de la analogía o la ley de correspondencia, que nos indica que como es arriba es abajo, que todo lo que es arriba también lo es abajo. Esto es imprescindible porque si en cada paso que damos hacemos transitar o apelamos a los dos pilares, al pilar del arriba y al pilar del abajo, tendremos puntos de referencia que por sí mismos constituirán algunas herramientas, y esas herramientas nos van a poder permitir extraer conclusiones certeras, por así decirle, y también ordenadas. Apenas ponemos las cartas estas sobre la mesa, las condiciones parecieran cambiar y echar por tierra muchos de nuestros conceptos por ciertos contrastes que podemos ver a primera vista. Por ejemplo, si yo pienso en el arriba, veo que todo es quietud. Al levantar los ojos al cielo, en una noche estrellada, puedo ver una paz, una tranquilidad que me llega hasta el alma, ¿no es cierto? Y abajo, en cambio, todo es ebullición. Acá todo es lucha, todo es confrontación. Y esa lucha tiene que ver con la subsistencia. Nosotros seguimos todavía aferrados a programas de subsistencia. Desde que nacemos, empezamos a llorar para que nos provean de alimento. Y lloramos, ¿sabes por qué? Por miedo. Porque el hambre nos provoca miedo. Y ese miedo lo mantenemos durante toda la vida. Cuando sentimos hambre nos angustia. No apetito, el apetito no es nada, pero el hambre nos angustia porque sabemos que está en juego la supervivencia. Cuando sentimos sed, también. Y necesitamos respirar y lo tenemos afuera. Y necesitamos cuidarnos de los enemigos que los tenemos afuera. Si no me abrigo me mata el frío. Si no me pongo a la sombra me mata el sol en el verano.
Entonces todo lo tengo afuera, todo lo que necesito, todos los nutrientes, todo está afuera mío. Necesito beber y el agua la tengo afuera. Entonces tengo necesidades y estoy viviendo y vibrando en un plano de supervivencia, porque si no me alimento, me muero, si no respiro, me muero, y si no bebo, me muero. Entonces siempre estoy luchando por tener, por conseguir, por asegurarme un futuro, por estar a cubierto, por tener abrigo, por tener dinero, por tener seguridad, entre comillas. Digamos que si yo vuelvo a mirar para arriba, lo que voy a ver son cuerpos que no necesitan defenderse, que están ahí, y que su sola presencia significa su defensa. El lugar que ocupan en el espacio ya es suficiente para que ellos estén ahí, y su presencia indique que su vida está, y que no necesitan estar luchando para estar en ese lugar. Ya se lo ganaron. Abajo no. Abajo es la ley del más fuerte. Y uno en esa permanente defensa de uno mismo y de su espacio, parece que tenemos que poner toda la energía y agotar todos nuestros esfuerzos para conseguir estar, No es como un planeta o una estrella, están ahí. En algún momento van a desaparecer también, porque nada es perecedero, pero están, y con eso es suficiente. A lo sumo recibirán algún ataque, un meteorito, alguna cosa. Podrá modificarlos un poco, pero no los va a hacer desaparecer. Van a desaparecer cuando llegue su momento, y no en su conciencia planetaria, no están pensando en que van a desaparecer. La Tierra no está pensando en que va a desaparecer. La Tierra está pensando en cómo hacernos desaparecer a nosotros para que no la sigamos molestando. En todo caso, porque nosotros somos una plaga molesta que vino a modificar su paz, su tranquilidad, su serenidad. Y así todo, nos acepta y en un momento también entiendo que nos quiere y que nos da la oportunidad de que podamos hacer algunos cambios. Pero nosotros estamos metidos dentro de una encrucijada que tiene que ver con nuestra propia existencia y nuestro propio plan de autodestrucción. Nosotros no tenemos conciencia de que somos capaces de autodestruirnos. Y que además en ese camino de autodestrucción estamos dejando un sendero, una marca, que tiene que ver con la destrucción de otras especies, animales, vegetales. Estamos depredando el planeta, estamos expoliándolo, como si esto fuera inagotable, como si acá hubiera una fuente inagotable de energía y de suministro que nos permite hacer lo que queramos. Entonces crecemos indiscriminadamente como especie, superpoblamos el planeta, perdón, lo superpoblamos de animales para consumir, sin pensar que esos animales generan un impacto muy fuerte sobre el ambiente, sobre el clima. El gas metano que emiten es una cantidad enorme. También nosotros quemamos bosques enteros para transformarlos en territorios que no producen lo mismo, para producir alimentos, por ejemplo, para arrasarlo y convertirlo en campo de soja. Y la soja se lleva los nutrientes de la tierra, y los nutrientes muchas veces no los reponemos, y hay un desgaste muy grande, y bueno, y así existen un montón de peligros que tienen que ver con lo exterior, y también con lo interior, porque se generan nuevas enfermedades que tienen que ver con
con los déficits que provocamos en la alimentación, justamente porque la alimentación que consumimos no es la natural, no tiene los suficientes nutrientes o está modificada genéticamente. Y por ejemplo, vienen enfermedades nuevas como el SIDA, que hoy ya afortunadamente dejó de ser una enfermedad mortal para transformarse en una enfermedad crónica, pero lo cual no quiere decir que no sea una enfermedad peligrosa. Y en realidad son enfermedades de la conciencia porque tienen que ver con los desajustes que nosotros hacemos con nuestra vida. Son enfermedades que pueden provocar un estigma social, justamente, y lo provocan porque tienen que ver con las conductas inapropiadas que asumimos los seres humanos. Drogarnos o tener sexo indiscriminado, sin cuidarnos, sin cuidar a la otra persona. Eso nos lleva a tener conductas de riesgo, y esas conductas de riesgo después se traducen en enfermedades que son de transmisión sexual, y como son de transmisión sexual o por vía de la sangre, a través de el uso compartido de jeringas, por ejemplo, y demás, son estigmatizantes. Entonces después la persona que lo sufre, afortunadamente ya no tanto ahora, paga con un estigma social, es marcada, y por el desconocimiento que provoca, también nos resulta difícil la convivencia, ¿no es cierto? Porque todos decimos somos muy abiertos y demás, pero si yo te doy a tomar de un vaso de una persona que acaba de tomar y sabes que tiene SIDA, no creo que quieras tomar, la verdad te va a costar. Y si lo haces, vas a hacerlo con un esfuerzo intelectual, pero no porque tenés ganas, no porque te daría lo mismo. Sin embargo, no te puedes contagiar, pero esto es difícil de asumir, porque tenemos un montón de preconceptos. A lo largo de la historia siempre ha habido muchas corrientes de pensamiento que intentaron explicar estos misterios de los que yo te hablaba, que tienen que ver con el universo, y dejaron muchos de ellos sus aportes en conocimientos que desde la historia y desde la antigüedad nos llegan hasta ahora, y que van cerrándose ahora, se van corroborando con la ciencia, y con esta unión de la ciencia y el pensamiento que tiene que ver con esta otra corriente, ¿no? Que yo la llamaría de otra manera, la llamaría corriente mística. La corriente científica necesita comprobarlo todo, necesita la réplica, la repetición, necesita la aceptación por la comprensión de un fenómeno. Sin embargo, se ha rendido muchas veces a los fenómenos, como pueden ser la generación de la electricidad o el magnetismo, la ley de la gravedad y muchas otras cosas que no se pueden explicar desde lo racional. Yo puedo entender y cuantificar la atracción de dos cuerpos celestes, por ejemplo, la Luna y la Tierra. Puedo entender y puedo cuantificarlos perfectamente. Sé que la Tierra ejerce una fuerza determinada sobre la Luna, que la Luna también ejerce una fuerza determinada sobre la Tierra. Puedo calcular las mareas, puedo calcular los horarios en que se van a producir y un montón de cosas. Pero lo que no puedo entender, no le puedo encontrar una explicación racional, es por qué se atraen la Luna y la Tierra. Y puedo entender que de acuerdo a la masa que tienen es la fuerza de atracción que van a ejercer. Puedo entender que de acuerdo a la composición con la que esté hecha la Tierra y con la que esté hecha la Luna, van a ejercer una determinada atracción, porque eso va a generar una masa, y yo puedo hacer el cálculo y todo fenómeno, pero lo que no puedo entender es por qué, no puedo saberlo, y entonces digo es un fenómeno, ¿por qué se atraen? Lo mismo que el fenómeno del magnetismo. Yo puedo entender que se alinean las moléculas de un elemento y que esa alineación provoca una atracción sobre otro elemento, pero no puedo saber por qué. Entonces digo, es un fenómeno también.
Por ejemplo, si en el siglo pasado alguien hubiera querido investigar algún fenómeno referente a la luz, ya hubiera tenido problemas, porque hubiera tenido que empezar por la disyuntiva de si ésta tiene características corpusculares, es decir, si tiene una masa, si tiene un cuerpo, de ahí viene el nombre corpuscular, o si es ondulatoria. Y en cuanto se decidiera por una de las dos, porque es materia o porque es vibración, ya estaría teniendo un enfoque parcializado. Y esto le impediría avanzar demasiado en el camino del conocimiento. Resulta que hoy, gracias a los estudios realizados por investigadores, que llegaron a la conclusión de que la luz tiene las dos características al mismo tiempo, y que es algo así como una partícula que va montada sobre una onda de luz, ¿sí? Una onda vibratoria. Esto sin duda constituye digamos que la ruptura de un paradigma y un nuevo paradigma, porque ya no podés estudiar a la luz como algo que es material y tampoco lo podés estudiar como algo vibratorio. Y entonces ese paradigma te dice que en lo que nosotros entendemos que hay vacío y que solamente hay ondas vibratorias en el vacío del espacio, resulta que si esas ondas vibratorias también pueden ser materia, el espacio está lleno de materia. Entonces las conclusiones que se habían sacado sobre, por ejemplo, cuánto era toda la materia que había en el universo, y que era una ínfima cantidad con relación al gran espacio vacío que había, es una conclusión errada. Porque si el espacio está lleno, y está lleno de materia, o de antimateria, lo que conocemos como antimateria, entonces fíjate que cómo se van abriendo nuevas conclusiones, nuevos caminos, ¿sí? Que te indican que tenés todo un universo para recorrer y para conocer, porque se te abrió una ventana hacia algo que no conocías hasta hace muy poco tiempo. Estos conceptos que yo te estoy dando son nuevos, son relativamente nuevos, ni hablar para la humanidad, digamos, pero son nuevos para nuestro tránsito por la vida. Esto hace 20 años atrás ni siquiera se lo planteaba, y hace 10 años atrás estaba en pañales, y hoy ya son cosas que son realidades y que están modificando la forma de entender y de ver el mundo. No te quiero apabullar con tanta información, y te propongo que vayas a la heladera, saques una cubetera, te la pongas arriba de la cabeza. Mientras hacemos una pequeña pausa, ponemos a los auspiciantes, a mis amigos que siempre me están bancando, y también un poquito de música, cortita, ¿viste? Pero para que te quedes pensando con esto, pero también enfríes un poco las ideas. Ya volvemos, ¿sí? Gracias.
presentan a Leopoldo Laje en Caminos Alternativos. La clínica veterinaria del Dr. Carlos Sarna. Un concepto distinto en atención veterinaria. Contamos con el primer laboratorio de análisis clínicos veterinarios del Valle del Collara. Análisis de sangre en todas las especies con resultados en el día. Citología de oídos, piel y vaginal. Análisis de materia fecal para detección de parásitos. Recibimos muestras de otras veterinarias. Y como siempre, el spa perros, para que tu mascota luzca impecable. Además, guardería. Recibimos tarjetas de crédito. La clínica veterinaria del Dr. Carlos Sarna está en Jansson 180 en la Villa de Merlo. Teléfono 472-322. Farmacia Sagrado Corazón de Jesús. Todo en farmacia y perfumería. Recetas magistrales, homeopatía, flores de Bach, flores de California. Abrimos todos los días. Aceptamos tarjetas de crédito y débito. Visítenos en la Avenida del Deporte 301 frente al casino. Teléfono 474-098. Centro Integral de la Fruta y la Verdura. En Previtro Becerra 466. Pedidos al 478-025 o 476-090. Centro Integral de la Fruta y la Verdura, siempre ofreciendo lo mejor, abasteciendo el desarrollo de la Villa de Merlo. Fiestísima, todo para sus fiestas, ofrece panchos, super panchos y hamburguesas, con o sin pan y aderezo, snacks, artículos de copetín, gaseosas Manaos a precios increíbles, también artículos de cotillón y repostería. Precios especiales a comercios y revendedores. Fiestísima está en Poeta Agüero 515, pedidos al 474-594. Grupo Clima, 9 hoteles aliados para brindar servicios turísticos en la Villa de Merlo y sus alrededores. Contamos con una infraestructura única y con personal especializado para que su estadía, evento, contingente o congreso transcurra en un clima ideal. Reservas al 475-297 para grupos 0266-154-6371-13. Visítenos en www.grupoclima.com.ar. Alternativo y complementario. Tienda holística. Más de 1000 artículos para la práctica de terapias complementarias. Elementos de radiestesia, orgonites, lámparas de sal, imanes terapéuticos, cuencos y campanas tibetanos. Y mucho, mucho más. Esencias del boticario, aromas y perfuminas, libros y música. Cremas Norma Maliandi. En la Avenida del Sol 715, Paseo del Sol. Alternativo y complementario. Tienda holística. Aceptamos tarjetas de crédito y débito. Tu casa nueva está en Nicoletti Materiales, porque tenemos todo en materiales para la construcción: sanitarios, instalación de gas, electricidad e iluminación, plomería, grifería, accesorios, aberturas, pisos, revestimientos, pintura y muchas cosas más. Hasta el mobiliario, también todo para el jardín y tu piscina. Nicoletti Materiales, en Ruta 1, 715, Villa de Merlo. Nicoletti Materiales, tu casa te espera. Bueno, acá estamos de nuevo y estábamos hablando un poco sobre estos caminos del descubrimiento del propósito de la vida, de nuestro propósito, de qué es lo que hacemos nosotros en nuestra vida y de cómo nos manejamos. Y ahí también hablábamos de, entre otros bueyes perdidos que hablamos, es de los dos caminos, las dos teorías. Una es la cientificista, que necesita encontrarle una explicación racional a todo lo que sucede y que necesita la réplica, es decir, la repetición de un evento para que se lo dé como válido. Y la otra es la corriente mística, que es mucho más individualista, mucho más, trabaja más con el interior, con lo que uno siente, más que con lo que uno puede observar, y tiene que ver más con la creencia de cómo es la realidad. La corriente científica es como un edificio que lo van construyendo entre todos. Cada aporte científico es como un ladrillo que se corre de un camino y que además se aprovecha ese ladrillo para ponerlo
sobre la pared de ese edificio que se está construyendo. Es decir, que todos hacen sus aportes y el edificio se va construyendo. El camino místico es mucho más individual, es un sendero que lleva, en vez de ir hacia afuera, nos lleva hacia adentro, porque en realidad, como es adentro, es afuera, todo lo que está sucediendo afuera también está sucediendo dentro nuestro. Y ya lo decían los grandes maestros, como Jesús: no busques afuera las respuestas, búscalas en tu corazón, ¿no es cierto? Las condiciones para emprender esta caminata por propia iniciativa es que uno tiene que caminar solo y por sus propios medios para poder avanzar. Por supuesto que hay guías, que hay maestros que te van a ayudar a hacer los primeros pininos. Y si vos no te corres después de esos guías, de esos maestros, que pueden ser personas físicas o que puede ser algo institucional, como puede ser la religión, si vos no te corres, vas a quedar atrapado en las creencias y en los pensamientos de ese maestro o de esa religión, pero no vas a poder avanzar en tu propio autoconocimiento. Y muchas veces nos pasa esto, que cuando encontramos una corriente que nos satisface, nos ponemos conscientemente y voluntariamente fronteras, es como que nos encerramos dentro de ese corralito y ya no podemos seguir viajando, y entonces nos negamos a, por ejemplo, a otros conocimientos, a abrevar en otras fuentes. Por ejemplo, si yo pertenezco a la religión católica, no me permito abrevar del Islam, y entonces para mí los que practican el Islam son todos tipos que andan con un cinturón de bombas tratando de suicidarse para ver a cuánta gente matan. Y entonces me voy a una distorsión. Y el Islam y el mundo del Islam tiene una riqueza enorme como para poder abrevar de ella. Lo mismo que con el judaísmo. Voy a pensar que son todos sectarios y que son todos encerrados en sí mismos y que lo único que piensan es en el dinero y en cómo manejar las finanzas del mundo. Y en realidad mi religión, si es la católica, proviene del judaísmo y tiene prácticamente los mismos rituales y los mismos conceptos y la misma ética que maneja el judaísmo. Entonces yo puedo abrevar y aprender mucho del Antiguo Testamento y de las creencias y de la liturgia inclusive del judaísmo, que está tan ligada al cristianismo. Y si yo no practico ninguna religión, puedo abrevar de todas ellas, y también de los gnósticos y de las nuevas corrientes religiosas que puede haber, y que también tendrán seguramente cosas para aportarme y para darme. Nosotros necesitamos de la experiencia personal. Yo te puedo decir que, le puedo decir a un chico, por ejemplo, que no toque algo porque está caliente. Eso no quiere decir que no lo vaya a tocar y que no se vaya a quemar, porque su experiencia es intransferible. Muchas veces la experiencia personal es intransferible. Yo te puedo explicar cómo es el dulce de leche y hablarte 2 horas sobre el dulce de leche. Y te puedo decir que es rico para mí, que me encanta, pero hasta que vos no lo pruebes nunca vas a saber lo que es el dulce de leche, porque hay cosas que son intransferibles. Entonces es necesario que nosotros transitemos nuestro propio camino, más allá de que podamos tener alguna guía, alguna referencia, algún norte para seguir, para no desviarnos de nuestro camino. Es decir, tener una brújula está bueno cuando vos vas a explorar, pero también tenés que saber que no podés hacer el senderito que hicieron todos los demás, porque si no, no vas a encontrar nada nuevo para vos. Cada uno tendrá que recorrer su camino alternativo, ¿sí? Y de esto se trata, para entender los procesos, para entender para qué estamos, para encontrar las respuestas.
que son trascendentales para cada uno de nosotros y que en algún momento de la vida nos vamos a hacer. Entonces, cuando vos te empezás a hacer esas grandes preguntas, cuando empezás a hacerte estos grandes cuestionamientos, empezás a mirar desde otra perspectiva y te empezás a dar cuenta que hay, primero, cosas que estás haciendo y que no están buenas, que no te van a ayudar en el largo plazo. Por ejemplo, cuando uno busca encontrar la satisfacción inmediata, no obtiene buenos resultados en el mediano y largo plazo. Se han hecho pruebas, ayer lo escuchaba a Lustó y me hizo acordar de un experimento que yo lo había visto. Ponen a chicos como si fueran una cámara Gesell, ¿no? En un cuarto con vidriado donde lo están filmando, con un adulto que le pone una golosina sobre la mesa. Y los chicos empiezan a ejercer la autorrestricción, es decir, la fuerza de voluntad, recién a los 4 años, a partir de los 4 años. Pero es algo que no se aprende de golpe, sino que necesita un tiempo, un trabajo interior de autocontrol para no tomar la golosina y comérsela. Vos le pones a un chico de 1 año o 2 años una golosina en la mesa, truc, lo toma con la mano y se lo come. A los 4 años ya empieza a entender que hay límites y que el hecho de que esté sobre la mesa no quiere decir que sea exclusivamente para él o que él tenga derecho a tomarlo. Entonces se les deja la golosina sobre la mesa y se le dice no lo toques. Entonces el chico, bueno, como está la persona ahí delante, no lo toca. Ahora la persona le dice, mira, yo voy a salir un momento de la habitación porque tengo que ir al baño. Dice, pero voy a dejarte la golosina acá. Si vos no la tocas, cuando vuelvo te doy 2. Te doy otra más. Y son para vos. Y entonces la persona sale de la habitación y la criatura se queda con la golosina. Bueno, no te puedo explicar los esfuerzos que hacen algunos. Algunos directamente lo tocan, otros le muerden un pedacito, aunque sea pensando que el adulto no se va a dar cuenta. Otros se tientan y por ejemplo, se agarran una mano con la otra, ¿sí? Pero de la muñeca, como decían, para detenerla. Algunos se tapan los ojos, hasta uno se tapaba los oídos para no ver, entre comillas, como si eso fuera algo que le pudiera servir, ¿no? Taparse los oídos en vez de los ojos. Y empiezan a caminar, algunos cantan, inclusive se hicieron estas pruebas desde los 4 hasta los 8 años, ¿no? Y claro, lo que se hizo después fue un seguimiento durante años de esos chicos, y lo que se pudo comprobar era que los que habían logrado abstenerse de esa recompensa inmediata e ir por la recompensa más importante, a lo largo de la vida habían obtenido mejores resultados en todo lo que habían emprendido. Por ejemplo, tenían mejor desempeño en los estudios, conseguían mejores trabajos, mejores oportunidades. Y esto demostró que la recompensa inmediata no es buena. Y nosotros, como nación, como país, como sociedad, estamos acostumbrados a la recompensa inmediata, sin medir las consecuencias. Entonces, por ejemplo, ahora estamos a punto de cambiar un gobierno, y lo que queremos es cambiarlo por otro que sea totalmente distinto a este, que sea lo opuesto, porque me hartó del autoritarismo, ¿sí? Antes tuvimos uno que no era autoritario, pero justamente no podía ejercer la autoridad, que había venido porque estábamos cansados de uno que hacía lo que quería y no respetaba las instituciones. Y entonces primero nos cansamos de ese que no respetaba las instituciones, que era corrupto pero era divertido y nos hacía reír mucho.
con las pavadas que hacía y las cosas estrafalarias y las cosas que decía, hasta eso. Y cuando nos hartamos de soportar eso, decidimos cambiar por alguien que viniera con toda la institucionalidad, ¿sí? Que fuera aburrido, que fuera serio. Y era tan aburrido que después nos dimos cuenta que era inoperante. Entonces dijimos, no, queremos a alguien que ejerza el poder con toda la fuerza. Y entonces trajimos a alguien que ejerce el poder con toda la fuerza, pero sin medir límites, ¿sí? Y entonces ahora queremos cambiarlo por algo diferente. Y estamos continuamente haciendo cambios y estamos votando desde la bronca. Y es cierto que cuando nosotros podemos usar una capacidad de nuestro cerebro, una cantidad de bytes, por así decirlo, para realizar una tarea, y que el cerebro tiene una cantidad enorme de bytes, por así decirlo, ¿no? Tiene una capacidad muy grande, pero no puede usar todo a la vez. Es como querer usar 25 programas abiertos en la computadora. Se te traba la computadora, anda lenta, no camina, ¿sí? Comete errores. Y nosotros hacemos lo mismo. Entonces usamos una pequeña cantidad de nuestro cerebro. Cuando estamos manejando y vemos una mujer con muchas curvas, corremos un serio riesgo de chocar con el auto, porque estamos poniendo nuestra atención en eso que nos está llamando la atención en ese momento, pero le sacamos la atención a lo que estábamos haciendo, que era manejar. Entonces tenemos una capacidad limitada. Y cuando elegimos en todos los órdenes de la vida, desde el enojo, desde la bronca, lo hacemos equivocadamente, porque estamos utilizando toda la energía en ponerla en el enojo, y entonces usamos muy poca energía en pensar. Y cuando no pensamos, nos equivocamos. Y también, muchas veces elegimos desde la recompensa rápida. Por ejemplo, desde la promesa de que me van a dar un plan social, o que si se quedan me van a mantener el plan social, sin medir las consecuencias que trae ese plan social, porque yo si tengo un plan social no produzco, y si no produzco no voy a tener sueños para poder realizar, y entonces voy a quedar atado a ese plancito que va a ser un plan miserable, ¿sí? O, por ejemplo, estudiar es un embole. Claro que es un embole, todos los que estudiamos lo sabemos. Era más divertido salir a pasear, salir a joder, salir con mujeres, ¿viste? Era con los amigos, jugar al fútbol. Es mucho más placentero, mucho más divertido que tener que levantarte todos los días a las 6:30 de la mañana para ir al colegio. Y después tener que venir y hacer las tareas que tenés que hacer, los trabajos prácticos, en mi caso ir a la tarde a taller, porque yo hice colegio industrial, entonces me tomaba todo el día. Claro, era mucho más fácil para el tipo que no estudiaba, ese la pasaba bomba. Ahora, ese que no estudiaba, probablemente hoy esté viviendo de un plan social, porque no hizo nada, no hizo ningún esfuerzo, es decir, no postergó la recompensa, porque yo sabía que si estudiaba iba a tener mejores oportunidades, que iba a conseguir mejores trabajos, que iba a estar mejor preparado para enfrentarme a la vida, y que eso, en definitiva, tarde o temprano iba a traerme recompensas. Entonces, el facilismo no nos lleva a ningún lado, simplemente nos pone en una trampa, en un corralito del cual después no podemos salir. Entonces, empezar a ver las cosas de una manera distinta nos permite utilizar ese pensamiento para poder elegir más sabiamente, utilizar esa capacidad que tenemos en vez de estar protestando todo el tiempo, quejándonos de lo que nos sucede, poner toda esa energía en pensar qué es lo que más nos conviene para dejar de estar como estamos, como país. Y te anticipo, hay cosas que las vamos a tener que pensar a 15, a 20 y a 30 años. Y quizás yo ya no las vea. Pero si alguien no arranca en este momento, vamos a seguir condenados a transitar de un tropezón en otro, como sociedad, y a perder la oportunidad
de que nuestros hijos o nuestros nietos vivan mejor. Entonces, empecemos a pensar con la cabeza, empecemos a utilizar nuestra capacidad de discernimiento y vamos a estar todos mucho mejor. Nos vamos a ir con un poquito de música y una meditación suave para que nos enraicemos y para que utilicemos nuestras capacidades al máximo. Entonces te propongo que vayas a tu lugar de origen, tenemos poquito tiempo, a tu lugar ese que vos elegís para meditar en tu altarcito, en tu lugar, que puede ser la cama, que puede ser una silla, tu sillón preferido, puedes estar sentado en el piso. Lo importante es que comiences a respirar, inhalando suavemente y exhalando. Y te conectes con tu interior. Y desde ese interior vayas soltando todas las preocupaciones, las cosas chiquitas, las mundanas, las de hoy. Déjalas por un momento, guardalas en un cajón y simplemente métete para adentro. Trata de sentir que estás vivo. Respira. Sentí los latidos de tu corazón. Quizás si le prestas atención a tus ojos que están cerrados, puedas sentir como bombea la sangre en ellos. Es muy sutil. Sentí el ritmo de tu corazón, cómo se va aquietando a medida que vos te vas aquietando. Y entonces, ahora te invito a que hagas un viaje hacia el futuro y que te visualices dentro de 5 o 10 años. Y en esa visualización, imagínate cómo te gustaría estar. Cómo te gustaría que estuviera tu físico, que seguramente está cambiado, pero puede estar saludable. Incluso puede estar mejor que ahora. Quizás sin esos kilitos de más, quizá con la piel más cuidada. También fíjate cómo está tu mente, si avanzaste, si sos un ser más prudente, más sabio. También cómo está tu vida, tus pertenencias. Si tenés lo que necesitas realmente. Imagina eso que necesitas y visualizalo, siendo tuyo. También fíjate cómo están tus relaciones. Si estás rodeado de amigos, si sos feliz, si hay alguien cerca tuyo, alguien a quien amar. Pueden ser mascotas, puede ser otra persona.
Fíjate si tenés proyectos. ¿Cuáles son esos proyectos? Y así cada aspecto de tu vida. Y ahora te permito que comiences a regresar hacia atrás, de a poco, paso a paso, hacia el presente. Y a medida que vas transitando ese camino hacia atrás, fíjate todo lo que tuviste que hacer y por todo lo que tuviste que pasar para llegar hasta ahí. A veces no fue fácil, a veces costó esfuerzo, no hubo satisfacción inmediata, tuviste que esperar, costó. Tampoco fue tan terrible ese camino, y a veces hasta divertido. De los fracasos aprendiste, te hiciste más fuerte y te levantaste. De las enfermedades saliste porque comprendiste el mensaje. También pasaste por relaciones tóxicas y pudiste desprenderte de ellas y elegiste otras más sanas. Todo eso pudiste hacerlo porque no buscaste la recompensa inmediata. Y durante todo ese camino podés ver cómo disfrutaste del viaje. Hasta llegar de vuelta al aquí y el ahora. Muy bien. Lentamente vas a ir moviendo tu cuerpo, haciendo consciente de tu respiración. Con una inhalación bien profunda te vas a estirar. Quizás necesites bostezar, mover la espalda, las piernas, los pies y abrir los ojos. Y ahora que abriste los ojos, te queda la tarea de comenzar ese viaje que imaginaste. De 5, 10, 15, 20, 50, los años que vos quieras. Y que ese viaje lo empieces con el primer paso, como todos los viajes. Ese primer paso que te va a hacer recorrer un nuevo camino alternativo. Espero que disfrutes de ese viaje, porque de esto se trata la vida. Un viaje, nada más que eso. Cuando se termine el viaje, volveremos a casa. Pero mientras tanto podemos disfrutarlo o penar. Eso depende de vos, solamente de vos. Hasta aquí llegamos por el día de hoy. Como siempre, agradecido porque estés ahí, sean muchos o pocos, nunca lo sabemos, espero que sí, sean muchos más de lo que uno supone a veces. Y el placer de estar con vos, de estar compartiendo estos pensamientos que no son para vos, son para mí también. Porque a veces en cada meditación, en cada charla de estas, o monólogo, ojalá fueran charlas, uno descubre también cosas que le sirven para lo cotidiano y para ese camino que es el mío y que yo estoy tratando de transitar de la mejor manera posible. Muchísimas gracias, te espero el miércoles mediante Dios y aquí estaremos para recorrer caminos alternativos. Soy Leopoldo Laje y gracias por todo.